El árbol de la vida. Autor: Luis Enrique María González. Actualmente es el año 2083. La población que queda es muy reducida. Los recursos ya son muy limitados. Mi nombre es Adrián. Tengo 62 años. Solía ser exportador de madera y soy quizá la única persona con vida que sabe qué fue lo que causó toda esta catástrofe. Quisiera retroceder el tiempo y evitar este presente, pero lamentablemente eso es imposible. Sonará absurdo, pero todo esto fue causado por la tala de un árbol, algo que se hacía muy comúnmente con el objetivo de destinar el suelo para que nosotros los seres humanos tuviéramos algún bien, y era un beneficio doble, ya que nos lográbamos expandir y a la vez obteníamos materia prima para infinidad de cosas de uso cotidiano. No pensábamos que nos iba a afectar a nosotros mismos y mucho menos a otros seres vivos. Bueno, para que logren entender, creo que es necesario contar qué fue lo que pasó. Todo comenzó 29 años atrás. La empresa en la que trabajaba había conseguido un permiso para talar 5,000 metros cuadrados de un bosque en el cual, después de que nosotros dejáramos el espacio libre, se iba a dar uso para la construcción de un hospital. Doble beneficio, ¿no es así? Programamos que concluiríamos el trabajo en 1 mes y medio, así que pusimos manos a la obra. Nos advirtieron que en esa zona había osos, monos, pájaros carpinteros, mapaches, etc. Es normal encontrar animales en el bosque, y ya habíamos lidiado con la mayoría de estos animales, menos con los osos. En la primera semana solo encontramos un par de grupos de monos, pero nada que un ruido molesto no solucione. Todo apuntaba a que sería sencillo. Después de unos días nos comenzó a intrigar la razón del por qué no habíamos encontrado más animales, como lo habíamos hecho en un principio. Concluimos en que el ruido de las máquinas los ahuyentaban. Pasaban más días y con eso también iba aumentando nuestro avance. A mi parecer, terminaríamos a tiempo. Después de un par de semanas, logramos llegar a la mitad y nos llevamos una sorpresa al ver un grupo de osos. Entramos en pánico al pensar que iban a tener una reacción agresiva hacia nosotros. Pero fue todo lo contrario. Lograron vernos, pero hicieron caso omiso a nuestra presencia en ese lugar. Obviamente no podíamos seguir trabajando. Corríamos el riesgo que en cualquier momento alguno de los osos cambiara esa actitud tan pacífica y nos atacara. Aún teníamos tiempo y ya íbamos a la mitad, por lo que decidimos llamar a los guardabosques para que reubicaran a los osos y evitar matarlos, ya que nuestro propósito en este bosque no era el de cazar. Al día siguiente pudimos continuar y todo volvió a la normalidad. Ese mismo día, al tirar un árbol, logramos ver otro árbol a lo lejos. Esto era algo raro, ya que todos los árboles eran del mismo tamaño, y era imposible que uno lograra verse por encima de los demás. En algún momento llegaríamos a ese árbol, así que decidimos no ponerle mucha atención. Fue cuestión de un par de días para que nos situáramos a unos cuantos metros de ese gran árbol. Nuestro trabajo estaba casi por terminar. Solo quedaba un árbol, un inmenso y hermoso árbol. Lo recuerdo muy bien. Era realmente hermoso y de una altura sorprendente. Jamás había visto algo así. Y digo esto porque había visto árboles de unos 6 metros de altura aproximadamente. Pero este era del triple de altura, y quizá un poco más. Yo calculo que eran unos 19 o 20 metros. Su tronco era exageradamente ancho, pero pues eso era normal, ya que el tronco es el principal elemento estructural de un árbol que soporta las ramas y todo el resto del mismo, hojas, flores, frutos, etc. Lamentablemente teníamos que hacer lo mismo que hicimos con los demás: talarlo. Ahora la pregunta era, ¿con qué íbamos a penetrar semejante tronco? Decidimos dejar el trabajo por ese día y ya el siguiente día ir preparados. Llegaba quizá uno de los últimos días de esta labor. Normalmente utilizábamos una cosechadora convencional y una multitaladora, una para derramarlos, tronzarlos y despuntarlos, y la otra para pearlos y apilarlos.
Pues aquel día llevamos 2 cosechadoras convencionales y 2 multitaladoras. Comenzamos y nuestra idea fue cortar al mismo tiempo con las 2 cosechadoras para que el árbol cayera con más facilidad. En nuestra mente salía todo sencillo y rápido, pero la realidad fue otra. El tronco era tan grueso que parecía como si no hubiéramos cortado nada. En ese día solo lo habíamos rasguñado. En total, para cortar menos de 1/4 de ese tronco tardamos 5 días. Al paso de ese tiempo, las cosas se pusieron más difíciles. En estos momentos, al recordar nuevamente todo esto, me doy cuenta que quizá era una evidencia. El calor que se sentía era más de lo normal. Encontramos a 3 osos muertos y no los habían cazado, ya que estaban intactos y los cazadores normalmente los cazan por su piel y por su carne. Pero ignorábamos qué sucedía en aquel tiempo. Mientras más cortábamos aquel tronco, la situación se ponía peor. Se escuchaba en las noticias múltiples incendios forestales, aumento de temperatura radical, pero a nosotros no nos afectaban los incendios en otros lugares. Solo podíamos quejarnos de la temperatura alta. Y cuando estábamos bajo ese gran árbol no sentíamos calor. Sus grandes ramas generaban una sombra inmensa y nos cubrían totalmente. Seguramente muchos se harán la pregunta del por qué seguíamos cortando si nos estaba beneficiando en ese momento. Pues era sencilla la respuesta y era porque al tirar ese árbol nuestro trabajo allí terminaba y ya no tendríamos motivos para seguir ahí y cada quien se iba a su casa bien pagado. Una semana más bastó para terminar de tirar el árbol. Ese día al caer comenzó a llover y pues era un alivio. Se había terminado el trabajo y no hacía calor por la lluvia. ¿Quién diría que esa sería la última vez que pasaría eso? A partir de ese día todo cambió. El calor era insoportable y era en todo el mundo. Incendios forestales y con ello muerte de muchas especies y extinción total. Comenzaron a secarse lagos, lagunas, ríos, mares y los mismos océanos. Y a consecuencia de esto nuestra población también comenzó a disminuir. Pero se preguntarán cómo sigo con vida. Algunas personas lograron comprar suministros para sobrevivir, agua y comida, entre ellas yo. El poco ambiente que queda no fue tan malo con nosotros. Hace 18 años dio un giro de temperatura, de calor a frío. Esto ayudó a que los suministros fueran rendidores. Actualmente ya los recursos son muy reducidos y yo ya no cuento con ellos. Antes solía talar los árboles y ahora quisiera que al menos hubiera crecido algunos brotes que sembré en estos años. Pero pues eso ya no se puede. A este último árbol lo llamé el árbol de la vida. Si tuviera la oportunidad, hubiera intentado evitar todo esto y creo que no solo este árbol merece ese nombre. Todos los árboles nos permiten vivir, así que todos eran un árbol de la vida.